Empezamos con algunas noticias importantes. Al mejor estilo de Peñalosa, el candidato del uribismo, Iván Duque, actualizó su hoja de vida retirando una supuesta especialización que había realizado en la Universidad de Harvard. Esto después de que se conocieran unos correos entre Alejandro Hoyos, un estudiante de doctorado de la Universidad de Chicago, y la Universidad de Harvard, donde decían que los únicos estudios que Duque había realizado en la universidad eran 2 cursos de 5 días por los que ni siquiera se entregaba diploma, sino solo un certificado de asistencia. Los candidatos a la presidencia, Iván Duque, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, se enfrentaron en un debate presidencial que organizó Revista Semana y Teleantioquia. Los candidatos demostraron que sí se pueden poner a discutir las diferentes visiones de país sin agresiones, en un debate con altura. Se trataron temas como la situación fiscal del país, el sistema judicial, temas medioambientales, la corrupción y algunos otros más. Según una encuesta realizada por la revista Semana, recién finalizado el debate, el ganador fue Gustavo Petro. Luego le siguió Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y finalmente Iván Duque. Sin embargo, el portal de noticias La Silla Vacía, con su detector de mentiras, dio como ganador a Sergio Fajardo. Luego Germán Vargas Lleras, siguiente Gustavo Petro y finalmente Iván Duque. La Corte Suprema de Justicia por fin apartó de sus funciones al magistrado Gustavo Malo después de 6 meses de excusas e inasistencias. Malo estaba evitando la citación en la que tendría que dar explicaciones a la Corte por su implicación en el cartel de la toga. Malo fue retirado de sus funciones con 17 votos a favor. Sin embargo, podrá seguir recibiendo su sueldo y haciendo uso de su esquema de seguridad. ¡Estudien, vagos! No sé, de pronto me gusta la adrenalina. Ahora sí, el tema de esta semana. El caricaturista Matador anunció que se retiraría de las redes sociales por amenazas hechas por seguidores del uribismo. Ante tal afirmación, muchos de sus seguidores, colegas y muchos líderes políticos salieron a defender a Matador y a la libertad de prensa. Entre ellos, el primero fue el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Rechazo las expresiones de violencia verbal y llamado a la intolerancia que una persona realizó el día de hoy contra @matadoreltiempo. Debemos tener la capacidad de debatir, discernir y coincidir en democracia. #soluciones, no agresiones. Luego, el senador Álvaro Uribe, quien dijo: El Centro Democrático discute, controvierte, enfrenta la difamación, pero odia la amenaza, la violencia. Quienes la utilicen no representan a nuestro partido. También otros líderes como Gustavo Petro. Señor @matadoreltiempo. ¿Alguna vez Gabriel García Márquez dijo que dejaba de escribir hasta que Pinochet cayera como dictador? Creo que fue un error. La mentalidad fascista, que es aquella que busca eliminar la diferencia, gana cuando logra el silencio. No debe haber silencio. Humberto de la Calle, quien afirmó: Apreciado @matadoreltiempo. Los inteligentes trazos de la crítica y el humor enaltecen la democracia y le dan sentido a nuestra realidad social. Toda nuestra solidaridad. No podemos permitir que la insensatez nos robe la libertad. A dibujar, maestro. Esta fue la amenaza escrita por Alier Ortega Martínez, un residente en Cali quien en redes afirma ser abogado y trabajar en una agencia de viajes. Actualmente sus cuentas se cerraron. Pero esta no es la única amenaza de esa naturaleza. Antes ya había amenazado por esta misma vía a la columnista María de la Torre y al periodista Daniel Sampero Espina. Matador expresa su opinión y retrata la realidad del país a través de caricaturas. Normalmente se burla de líderes políticos y retrata temas como la corrupción, la negligencia del Estado y la violencia. Las amenazas contra Matador son una clara restricción a su derecho y al de todos los colombianos a la libertad de expresión. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia han sido asesinados 155 periodistas por razones de oficio. Además, en la mayoría de los casos no hay archivo y muchas veces la justicia ha sido negligente en las investigaciones. Por eso es importante que casos como los de Matador se hagan públicos. La idea es evitar que esas amenazas nunca se conviertan en realidad. Y no solo es cuestión de seguridad de los periodistas, sino porque para cualquier ciudadano no debería representar una agresión expresar su opinión. En ese orden de ideas, no solo los periodistas hacen uso de su libertad de expresión, también los líderes sociales. Por eso es alarmante que, según la Defensoría del Pueblo, desde el 2016, 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. En la era del posconflicto, parece que los colombianos nos seguimos empeñando en evitar la paz. Recuerden que la libertad de prensa es fundamental para cualquier democracia. Un país en donde una caricatura puede matar a un hombre es un país sin libertades, como una dictadura. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.